En este último video vamos a hablar de la gastronomía francesa, la gastronomie française et quelques spécialités typiques. Donc nous allons parler des coutumes culinaires françaises, las costumbres culinarias francesas, et plus particulièrement de la gastronomie et des traditions françaises pour la cuisine. Así que tendrían que saber que la France et la gastronomie française est classée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis l'année 2010. Desde el año 2010, la gastronomía francesa está en el Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, que eligió a la gastronomía francesa como Patrimonio de la Humanidad. Así que es algo muy importante, c'est très important la gastronomie en France et les Français adorent sortir manger au restaurant, dans un bar, dans un hôtel. A la gente le gusta mucho salir a comer, es algo que se disfruta mucho, o también le gusta cocinar algo en su casa, recetas de su cultura o de su región. Il y a beaucoup de recettes particulières pour chaque région, como vimos cuando estudiamos en el video precedente las regiones de Francia. Así que para hablar de gastronomía, pour parler de gastronomie, nous allons d'abord étudier deux verbes indispensables pour parler de la gastronomie. C'est les verbes manger et boire au présent, comer y tomar. Vamos a repasar le verbe manger, ya lo estudiamos, et le verbe boire, c'est un verbe du troisième groupe que nunca estudiamos, así que vamos a aprovechar esta ocasión para verlo. Donc le verbe manger, il est facile à conjuguer. On dit je mange, tu manges, il, elle ou on mange. Nous mangeons, nous mangeons. Se le agrega esa e para que suene je, mangeons. Vous mangez et il ou elle mange. Bien? Donc le verbe manger, de comer. Et maintenant, le verbe boire, de tomar. C'est un verbe qui a trois racines différentes, tres raíces distintas. La première racine, c'est pour les personnes du singulier. Je bois, tu bois et il boit. Les trois personnes se prononcent de la même manière. Je bois, tu bois et il boit. La deuxième racine, c'est pour le nous et le vous. Nous buvons et vous buvez. Nous buvons, nosotros tomamos, et vous buvez, ustedes toman. Et la troisième racine du verbe boire, c'est pour les personnes il, elle, au pluriel. Ellos y ellas. Ils ou elles boivent. Boivent con la ENT, la terminaison qui ne se prononce pas. Boivent. Entonces, je bois, tu bois, il, elle ou on boit, nous buvons, vous buvez et il ou elle boivent. Dans le manuel, vous pouvez étudier aussi d'autres verbes pour parler de la gastronomie, par exemple le verbe déguster, que significa degustar, ou le verbe goûter, que significa probar, mais ce sont des verbes faciles puisque ce sont des verbes du premier groupe, comme le verbe manger. Entonces no tendrían que tener problemas para conjugarlos. Maintenant, je vais vous expliquer quelques plats typiques français qui sont très connus en France y que son muy comunes de comer. Nous allons commencer avec le foie gras. Le foie gras, si ya lo escucharon nombrar, significa hígado graso, la traducción literal, mais en réalité c'est un foie de canard gavé, un hígado de pato que se le da mucho de comer para que se hinche y después se come. Donc, le canard es el pato y como les contaba antes, es una carne que se suele comer muchísimo en Francia y más en la región de predilección du foie gras, c'est le sud-ouest, el suroeste, la región Aquitaine, la región de Bordeaux, es la región donde se produce más le foie gras y es un producto muy caro, c'est un produit très cher que se come en las grandes ocasiones, les jours de fête, par exemple à Noël ou au 1er de l'an. À Noël,
para Navidad, o le premier de l'an, el primero del año, el año nuevo. Así que no es un plato que se come todos los días, es como un tipo de pâté, pero nunca le digan a un francés que le foie gras est un pâté, porque sería un sacrilegio. Para nosotros es algo muy rico y muy importante como una comida de fiesta y se come de entrada o al apéritif, al apéro, como picada. O sea, antes de comer se unta en pedacitos de pan tostado y se come así con un champán, por ejemplo. Así que le foie gras, c'est un plat très typique du sud-ouest y se come en todo el país, dans tout le pays, pour Noël et pour le premier de l'an. Maintenant, un autre plat typique français, c'est la truffe. La truffe, en espagnol, la trufa, c'est un champignon qui pousse sous terre, sous les chênes. Es un hongo, un champiñón, que crece debajo de la tierra y más precisamente debajo del árbol que es el roble. En Francia hay muchos bosques de roble y ese hongo, ese champiñón, crece ahí debajo de esos árboles y nada más. Y para encontrarlos se necesitan unos perros que son especializados en la búsqueda de la truffe, o si no también se usan unos cerdos que se crían para que busquen ese olor, que tiene un olor muy fuerte y por esa razón los animales son los que son más, para ellos es más fácil encontrarla. Donc la truffe c'est très 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 cher, es muy caro, no se come todos los días ni casi nunca para las ocasiones importantes. Les uniques occasions de manger de la truffe, c'est d'aller dans un grand restaurant, par exemple, dans un restaurant de luxe ou étoilé con estrellas, pour manger des plats typiques préparés par un chef, pero no es muy común prepararlo en su casa porque primero es muy caro y es un producto muy delicado que tiene mucho gusto, un gusto muy fuerte y muy perfumado a tierra, entonces no lo cocina cualquiera. Donc la truffe, c'est un champignon très spécial, comme vous pouvez voir sur l'image, todo negro y es como si fuera una bola, una piedra. Es bastante feo, no parece un hongo, pero bueno, se come y es muy caro. Une autre spécialité, un autre plat typique que les Français mangent beaucoup, c'est les huîtres. Les huîtres son las ostras. Y también es una especialidad en la región atlántica, sur la région atlantique, à l'ouest de la France. En toda la costa atlántica se comen muchas ostras y también como le foie gras se pueden comer juntos de entrada. Les huîtres se comen con un poco de limón, todavía se comen vivas, son vivas, y después se pueden comer con un poco de pan y de manteca para acompañar. Donc les huîtres et le foie gras se comen en entrée, de entrada, ¿ok? Un autre plat typique, c'est les viennoiseries et les pains. Les viennoiseries sería lo que son las facturas et les pains, los panes. Par exemple, les croissants, les chocolatines ou les pains au chocolat et la baguette, le pain. La baguette seguramente la conocen, es muy famosa en todo el mundo. En Francia hay muchas variedades de panes distintos, pueden ser alargados, redondos, con cereales, con algunas cosas en particular, hasta rellenas con jamón, con queso. Hay muchos panes distintos y es muy importante para los franceses aller à la boulangerie, a la panadería, acheter le pain et les croissants, y más todavía el domingo para desayunar en familia, pour le petit déjeuner en famille. Las panaderías se llenan, les boulangeries, hay mucha cola y uno ahí va a comprar le petit déjeuner. Et une dernière spécialité, una última especialidad de la cuisine française, c'est les pâtisseries. Les pâtisseries serían las pastelerías, ce sont les desserts sucrés, los postres dulces, los que se comen en Francia después del queso,
après le fromage. Y hay muchas pastelerías distintas. Pueden ser con crema, con mousse de chocolate, con frutas, con muchas cosas, con muchas masas distintas, con chantilly, etc. Hay mucha variedad. Et les Français adorent les desserts sucrés et mangent beaucoup de pâtisseries au dessert. Maintenant, nous allons parler des fromages. Les fromages, il est impossible de venir en France sans manger du fromage. Es imposible ir a Francia sin comer queso. Como lo ven en el mapa que está en la pantalla, hay muchísimas variedades de quesos y cada región está especializada en algún queso en particular. Cada región tiene sus propios productores chiquitos que preparan esos quesos et on dit qu'il y a plus de 400 variétés de fromages différents, que hay más de 400 variedades de quesos distintos que están registradas, así que pueden ser con muchísimas calidades, muchas cosas distintas. Por ejemplo, pueden ser duros, blandos, cremosos, salados, más dulces. Pueden tener, algunos vienen con trufa, por ejemplo, ese hongo. Así que hay muchos gustos distintos y es imposible probarlos todos porque son mucha variedad. On utilise distintas leches, se usan distintas leches pour faire le fromage. Donc on utilise le lait de la vache, le lait de vache, de la vaca, le lait de brebis, la brebis es la oveja, et le lait de chèvre. La chèvre es la cabra. Entonces, la vache, la brebis et la chèvre. Tienen que saber que el queso más suave c'est le fromage de vache, avec du lait de vache, con la leche de la vaca. Y después, la brebis et la chèvre son quesos un poco más fuertes, pero igualmente en Francia los quesos se preparan y después se dejan un rato antes de comerlos y entonces hay algunos que son bastante viejos y por esa razón tienen un olor muy fuerte y muy reconocible. Así que si van a Francia, a la fromagerie, par exemple, le commerce où on achète le fromage, hay mucho olor a queso y muchos quesos distintos, así que es un placer poder probar un poco de cada uno. Para entender la importancia del queso en Francia, hay una frase de Général de Gaulle, el Général de Gaulle, que es muy famosa sobre los quesos, que dice: Comment est-il possible de gouverner un pays qui produit plus de 370 fromages différents? Comment est-il possible de gouverner un pays qui produit plus de 370 fromages différents? ¿Cómo es posible gobernar un país que produce más de 370 quesos distintos? También tenemos otro dicho muy famoso en France, c'est un repas sans fromage est comme un jour sans pain. Un repas sans fromage est comme un jour sans pain. Una comida sin queso es como un día sin pan. O sea que para nosotros sería muy triste no tener ni queso y ni pan. Es muy importante le fromage et le pain. Donc on achète le fromage dans une fromagerie ou dans un supermarché et on peut l'acheter au kilo ou par tranche. Se compra por kilo o por rodajas, les tranches. Y si van en un mercadito, como les contaba, en una plaza, en un pueblo, por ejemplo, sur une place, si vous allez au marché, vous pouvez faire une dégustation de fromage avec le fromager. El que va a vender queso en los mercados, en general, corta muchas variedades y las da para probarlas, así que si tienen la ocasión de ir a un marché français, vous devez goûter tous les fromages. Y última cosa, le fromage, on le mange à la fin du repas, al final de la comida, accompagné d'un bon vin rouge et d'une tranche de pain, acompañado de vino tinto y de pan. También, entonces se come después del plato principal y antes del postre. Après le fromage, on mange les pâtisseries. Maintenant, nous allons parler des modes de cuisson de la viande, de los modos de cocción de la carne, más que nada.
En France, on mange beaucoup de variétés de viande. Le bœuf, la vaca, le porc, el cerdo, le canard, el pato, le lapin, el conejo et le poulet, el pollo. También se pueden comer más variedades, pero esas son las cosas principales que se comen en todas las casas, dans toutes les maisons. Así que tengan cuidado porque en Francia le mot viande no significa la carne de vaca solamente, sino que la carne en general. Así que si quieren comer carne de vaca, tienen que precisarlo, la viande de bœuf. Porque si dicen solamente viande, se puede entender todas las carnes en general y nadie va a entender que quieren la carne de vaca. En général, en France, la viande de bœuf se mange saignante. Saignante sería que se come roja, no se come muy cocida, sino que se come poco hecha. Et il y a un plat typique que es muy conocido, pero que puede parecer muy raro, qui s'appelle le tartare. Le tartare, c'est de la viande crue marinée. Carne cruda marinada. Se le pone perejil, huevo, cebollas, se le pone algunas especies, pero no se la cocina y se come así como si fuera carne picada, que se come con papas fritas. Es un plato muy conocido en Francia y muy tradicional que tendrían que probar si se animan a comer carne cruda. Le tartare. Donc si vous allez au restaurant, al restaurante, on peut vous demander pour la cuisson, vous désirez, pour la cuisson, vous désirez, para la cocción, que desea, qué cocción desea, ou vous voulez quelle cuisson, vous voulez quelle cuisson, ou vous la voulez comment, la viande, vous la voulez comment, la viande. Si no dicen nada, si no precisan qué cocción quieren para la carne, se las va a servir poco hecha. Como pueden ver en la foto, se sirve la carne roja, no muy cocida. Donc, un peu de vocabulaire sur la cuisson de la viande. Quand la viande est bleue, bleu significa azul, es que es cruda. Se come cruda. Par exemple, la recette du tartare que les contaba que es carne picada, cruda, que se come con papas fritas y algunos condimentos. Un autre exemple, la viande saignante. La viande saignante, c'est la tradition de manger la viande saignante en France. Sería medio cruda, un poco roja, que no está cocida del todo, ¿no? Que queda roja. Si no, también se puede comer la viande à point. À point es a punto. Y si no, la viande bien cuite sería bien cocida. Que no quede para nada jugosa, que sea muy bien cocida. Así que esos son los medios de cocción pour la viande en France, mais la tradition c'est de manger la viande saignante, o sea, todavía roja. Bien. Y una última cosa para cerrar es que les quería comentar, les Français mangent tôt. Los horarios son distintos, les horaires sont différents pour les repas, para las comidas. Le midi, on mange de midi à 13h30 et le soir, on mange de 19h30 à 22h. Así que si van a salir a comer afuera, tienen que tomar en cuenta esos horarios de los restaurantes porque cierra mucho más temprano que aquí. Uno no se puede presentar a comer a las 10:30 de la noche porque ya la cocina va a estar cerrada. Depende ahora de dónde estén. Si están en París o en una ciudad grande, dans une grande ville, a lo mejor sí pueden encontrar para comer más tarde. Mais si vous êtes dans un village ou dans une petite ville, vous devez faire attention aux horaires. Tener bien cuidado con los horarios que son más temprano. Así terminamos nuestra última clase juntos. Espero que les haya dado ganas de conocer la gastronomía francesa, la gastronomie française et ses plats typiques comme le fromage par exemple. Cualquier duda saben que me pueden encontrar por la plataforma pour poser vos questions. Así que mucha suerte, bonne chance et au revoir.